Espero que sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Un placer nuevamente reencontrarnos. Hacía días que no teníamos la posibilidad de este encuentro que hacemos normalmente los sábados. Y hoy nos convoca un tema muy interesante, que es el tema del ego espiritual. De modo que muchas gracias a todos por aceptar nuevamente la invitación. La mecánica va a ser la de siempre. Vamos a tener los micrófonos cerrados, por favor. Y el video, quien desee lo puede tener prendido. Igual si tenemos alguna dificultad en la señal, apagaremos los videos de los invitados para solamente tener los videos de los participantes. Entonces, voy a iniciar con una breve presentación por parte de cada uno de los panelistas. Dos de ellos, no sé si alcancen a llegar, tenían algunos inconvenientes de última hora. Entonces, primero las damas. Entonces, Carolina, bienvenida. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por aceptar esta invitación. Gracias, hermana, a ti por la invitación. Bueno, mi nombre es Carolina Mejía. ¿Qué más puedo decir de mí? Llevo ya un recorrido de varios años trabajando con este ego. No ha sido nada fácil, no es una tarea fácil. Digamos que el recorrido arrancó hace más o menos unos 25 años que hice el seminario de Enneagrama con Gabriel Castro. Después tuve la gran oportunidad de conocer a Gerardo con su magia del amor y pues me enseñó también muchísimas cosas para este recorrido. Y después de eso, pues también he tenido otras, digamos, otros maestros que la vida me ha dado la oportunidad de conocer y pues a través de todos estos aprendizajes he ido caminando con tropiezos y bueno, también con buenas situaciones en la vida. Esa sería como mi introducción. Muchas gracias, Carito. Muy amable. Marcela, bienvenida. Gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación. Y, a ver, mi nombre es Marcela Tapias. ¿Qué les cuento de, digamos, como para el contexto? Bajo este contexto, pues, así como Carolina decía, creo que he sido muy inquieta desde muy chiquita con el tema de la espiritualidad y esa inquietud que me nació desde tan pequeña, porque realmente fue desde muy chiquita, me dio la oportunidad de ir conociendo personas en el camino que fueron haciendo de mentores, de guías, que me fueron brindando información, que me fueron de cierta forma ayudando a caminar este camino e ir a empezar a explorarlo un poco más. Dentro de esos mentores, pues obviamente en mi camino apareció el Enneagrama y apareció también Escuela de Magia del Amor. Y hoy en día estoy certificada como profesional en esa herramienta, en el Enneagrama. Y también, digamos que imparto, o más bien tengo como grupos de estudio de Escuela de Magia. Muchas gracias, Marcelita, muy amable. Marcelita y Carolina nos acompañan desde Estados Unidos, desde Miami. Don Oscar Ayala, desde la ciudad de Cali. Bienvenido, Osquitar. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Germán. Amigos invitados, pues lo mío no es muy distinto de lo que han narrado nuestras amigas. Yo tuve la oportunidad de conocer el Enneagrama hace unos 22 años, 21. Posteriormente pude tener la suerte de ingresar a la Escuela de Magia con Gerardo Schmedling, que ocurrió desde el año 98 hasta su deceso. Posteriormente he tenido también continuidad con una serie de discípulos de la escuela. No me he despegado de ella. Hoy en día camino con la gente de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, que está muy interesada en difundir el tema de magia a nivel internacional. Y bueno, seguimos buscando y aportando en la medida en que podemos en distintas experiencias con
protagonistas que conocí en este mundo de la magia y el eneagrama y otras personas que han ido apareciendo en el camino. Gracias. Muchas gracias, Osquitar, muy amable. Desde Bogotá, Oscar Vargas. Bienvenido, Osquitar, muchas gracias. Hola Germán, buenas tardes para todos. Un privilegio estar acá, compartir con todos. Y sí, también más o menos como han dicho ellos, conocí el eneagrama hace unos 20 años. Tuve unos años de estudio de magia con Victoria Carvajal y me inicié en el sufismo hace unos 18 años y soy practicante del sufismo desde esa época. También he realizado otros estudios sobre el eneagrama y trabajo como facilitador de talleres de eneagrama. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy bien. Y desde Santiago de Compostela, en España, José Marcial. José, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Germán, por invitarme, por recordarte de mí. Y bueno, buenas tardes o buenos días a los compañeros y a los amigos que nos escuchan. Me inicié, digamos, en mi formación y en mi experiencia un poquito más allá de la consciencia más cercana a la supervivencia. Hace unos 20 y tantos años conocí eneagrama y yo procedo de la religión, de la tradición cristiana. Y desde hace unos cuantos años estoy interesado y estoy desarrollando una propuesta de combinar eneagrama y Camino de Santiago. Las dos tradiciones, que es la misma, son diferentes códigos de hablar un poco de lo mismo. Y esa es un poco la propuesta que tengo hoy en día y la que estoy pues mes a mes desarrollando, poniendo algún aspecto formal cada día nuevo y también pues encontrando nuevas aperturas y nuevas evidencias y conocimientos. Muchas gracias, José. Bueno, entremos en materia. Dicen que no hay peor demonio que aquel santo que se cree un santo. Y se asocia mucho esto a lo que hemos llamado, lo que llama el ego espiritual. En la invitación que hicimos para este conversatorio, para este webinar, hablábamos y planteamos un par de preguntas, ¿no? ¿Es el ego espiritual una trampa de nuestra personalidad? Una trampa que nos coloca. La otra pregunta era, ¿hay un ego visto desde la perspectiva espiritual? En mis seminarios y talleres siempre digo que al ego le encanta todo lo que son las herramientas de desarrollo espiritual y el ego aprende más rápido que nosotros. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿existe un ego espiritual? ¿Qué es un ego espiritual? Y seamos otra vez, empecemos con las damas primero. Carolina, ¿qué dices a esto? Bueno, yo sí pienso que hay un ego espiritual. Creo además que es supremamente peligroso. El ego, pues lo que yo entiendo del ego es que es esa máscara que nos ponemos para interactuar con el mundo y el cual necesita estar alimentado de esa interacción con los otros para poder mantenerse en nuestras vidas. Es absolutamente necesario pretender no tener el ego o pues ser libre de ego, pues en esta experiencia de vida creo que es solo para unos pocos seleccionados. Entonces sí pienso que es necesario para este camino en el cual tenemos una cantidad de aprendizajes. El ego espiritual para mí es todo esto contextualizado con un ambiente completamente espiritual.
¿dónde me parece que es lo peligroso? ¿Dónde está como lo delicado del tema? En que en el camino de autoobservación o de aprendizaje debemos estar muy atentos sobre ciertas señales que nos están enviando el ego para entender, para darnos cuenta, para el darnos cuenta. Y pienso que cuando es espiritual, estas señales se aminoran mucho, se vuelven demasiado transparentes porque creemos que estamos muy bien, porque creemos que vamos por el camino correcto, porque creemos que lo que estamos haciendo se está dando de manera, digamos, para aportando el trabajo del desarrollo personal. Entonces ahí es donde me parece peligroso, que se vuelve demasiado como disfrazado, y eso hace que nos podamos perder fácilmente y nos botemos como en una piscina donde creemos que todo está absolutamente perfecto y mentiras que realmente es el ego que está jugando con nosotros. Estás en silencio, Germán. Gracias, gracias Carolina. Marcela, por favor, tu visión de lo que llamamos el ego espiritual. Bueno, primero, para mí es importante entender cómo veo el ego yo. Primero el ego sin meterle esa parte espiritual. Y para mí el ego viene siendo algo que necesitamos en esta experiencia precisamente para aprender ciertas lecciones. También es como parte de nuestro kit de aprendizaje. Entonces, el hecho de tener ya un filtro de determinado color o ver la vida de una determinada forma ya me da ciertas lecciones a aprender. No es lo mismo alguien que es súper optimista a alguien que es súper trágico, dramático, etcétera. Y ahí van a venir ya lecciones de entrada que nos van a ir guiando como por ese camino que cada cual tiene que aprender y que transitar. Pero para mí el ego espiritual viene más relacionado con, efectivamente, con lo que decía Carolina y con lo que decías tú al principio, que es con cuando estamos en este camino de autoobservación o cuando empezamos estos caminos de tal vez de desarrollo de conciencia, muchas veces podemos caer en la trampa de pensar que estas herramientas que hemos venido adquiriendo ya nos hacen estar por encima de alguien más. Yo creo que se traduce en eso. Cuando yo empiezo a sentir que yo estoy mejor que alguien, ya digo, ahí el ego me agarró y tengo problemas serios. Porque está bien tener herramientas, pero el camino cada cual lo va a caminar al ritmo que necesita, y el hecho de que yo pueda tener herramientas, claro, me va a facilitar muchas veces si las uso conscientemente, pero cuando no las hago conscientes y empiezo a pensar, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplos como del día a día. Si yo pienso que porque, no sé, porque hago yoga, medito, como sano y no como carne y soy más espiritual y voy mejor que otro, no, realmente no. Yo puedo comer chicharroncito, tomarme unos coctelitos, de pronto no ser tan juiciosa. Claro, son herramientas que me van a ayudar para muchas cosas. El alimentarme bien me va a ayudar, el meditar, por supuesto que me va a ayudar a elevar mi nivel de energía vital y de conciencia, pero no me hace mejor que otro ser humano. Simplemente me hace una persona que tiene más herramientas y que las puede usar, pero no me hace nada, nada superior a otro. Creo que ahí vendría estando el ego realmente, el ego espiritual para mí. Ok, muy interesante, Marcela. Don Oscar Ayala, tu visión del ego espiritual, por favor. Sí, bueno, el ego espiritual yo lo entiendo como toda esa cantidad de circunstancias con las que nosotros nos defendemos del entorno. No nos damos cuenta que estamos cubriendo nuestro verdadero ser. Entonces el ego hace parte del juego cuando de muchos temas se trata, incluso el gran juego de nuestro propio desarrollo, de nuestra propia comprensión. Entonces el ego nunca se desembaraza de todas las circunstancias de las que pueda echar mano para que nosotros sigamos durmiendo, ¿no? Eso existe y existe en todos los ámbitos. En este mundo hay demasiadas distracciones, demasiadas modas, demasiadas influencias. Entonces las personas vivimos expuestas a cantidad de cuestiones nuevas y a cantidad de perspectivas nuevas
Y muchas veces, si no estamos bien fundamentados, pues nos vamos por la siguiente moda, el siguiente tema, la siguiente idealización. Yo pienso que lo más importante que uno puede hacer es encontrar sus propias verdades, irlas desarrollando, irlas aplicando, hasta que uno encuentra su propio juego de verdades. Con ellas se rige. Estar en el mundo, en el bailoteo de lo que va apareciendo y de las nuevas opiniones y de las nuevas voces y de las contradicciones, es una cosa muy complicada. Yo veo, por ejemplo, que en el mundo de las redes sociales, en que vivimos muy inmersos algunos, hay un peligro tremendo de estar expuestos a la voz de no sé cuántos gurús y maestros y nuevas cosas, y nuevas perspectivas. Eso es complicado. Yo pienso que uno va llegando a centrarse en unas muy pocas verdades, muy pocos principios de vida que son los que lo deben regir a uno. Pero el mundo es complicado y para el ego fabuloso. Muchas gracias, don Oscar. José, tu visión del ego espiritual, por favor. Bueno, yo me imagino que la motivación que te ha llevado a plantearnos esto es cuando hablamos de un ego espiritual disfuncional. Porque el ego espiritual es, entendiendo como Marcela hablaba de que todos tenemos un ego, el ego es una herramienta, pues posiblemente todos los que estamos aquí tenemos esa faceta o tenemos esa intuición de que hay algo a veces más allá de la supervivencia, ¿no? Pero me imagino que aquí estamos hablando de lo que es ese ego disfuncional que todos alguna vez por el que noches en las que hemos dormido alguna vez y también que detectamos enseguida cuando vemos algo afuera, pero que nos ha afectado a todos nosotros, sobre todo todos aquellos que tenemos una intuición, si queremos podemos llamarle también un ego, una personalidad que invertimos parte de nuestro tiempo y de nuestra vida en prestar atención o establecer metáforas para acercarnos a eso que va más allá de la razón. Y bueno, es cuando se vuelve disfuncional, cuando realmente no cumple con su función y realmente lo utilizamos se convierte en una autoimagen, Y bueno, y es frecuente, siempre ha existido y siempre va a estar aquí con nosotros y siempre vamos a tener el riesgo de pasarnos a ese otro lado, ¿no? Utilizar nuestra intuición, sacarla de sitio y darle una función que no tiene, darle un peso más allá cuando realmente estamos más presionados, pues por el dolor, por el miedo y también por la aprobación de las personas, por la aprobación del exterior. Que en el fondo eso es lo que genera el ego, el escapar del dolor, el miedo a desaparecer y también esa autoimagen que presentamos al público. Y entonces, bueno, ese ego disfuncional como otro cualquiera, Yo no le doy mucha más importancia que a otro cualquiera. Cuando es disfuncional, pues lo es, como lo es cuando nos creemos superiores a otros porque somos superiores, porque somos más inteligentes, porque es un pequeño matiz sobre un ego disfuncional base que todos podemos tener en un momento dado. Ok, muchas gracias, José. Oscar Vargas, cuéntanos. Gracias, Germán. Para mí el ego es una estructura mental que sostiene esa visión que tenemos de quién soy yo y cómo debería ser. De tal manera que parte de esa estructura es la faceta espiritual. O sea que podríamos decir que ese ego espiritual pues es parte de la naturaleza en sí del ser humano. Ahora, también como dijo José ahora, hay que ver la parte de sanidad y malsanidad en cada ego.
finalmente también el ego tiene una función, y esa función pues es acercarnos cada vez más a la expresión natural de nuestra personalidad, que la personalidad sea la expresión de la esencia. El tema es cómo hacemos la utilización cada uno de nosotros de ese ego. Entonces, si pensamos en el ego espiritual, pensemos en que el mal uso de la espiritualidad es pensar, ya llegué, ya soy, ya llegué al top, ya. Creo que más o menos esa es la idea, Germán. Ok, bueno. Con lo que acaba de plantear a algunos de ustedes, y en particular José, se me ocurre algo que puede generar una discusión o un debate bien interesante. En varias ocasiones he escuchado que el más peligroso de todos los egos es el ego espiritual. Es decir, nuestro ego está formado por una serie de pequeños egos. Es un cúmulo de múltiples egos que se van sumando para formar esa estructura egótica que nos habita. Y reitero, como algunas veces escuché, que el más peligroso de estos egos era el ego espiritual. José plantea una cosa muy interesante, y es que tal vez no es más o menos que un ego más. ¿Realmente es tan peligroso el ego espiritual? ¿O en qué momento se podría hablar de peligroso el ego espiritual? Y hablaría de dos frentes, pensando en algo que expresó Marcela, que también me parece muy interesante, y es que una característica del ego espiritual es cuando empezamos a mirar a los otros por encima del hombro, ¿no? Porque como yo ya sé, o yo ya creo saber, entonces, ¿en qué momento ese ego espiritual puede ser un tema delicado a ponerle atención? Cuando me afecta el cómo veo a los demás, o cuando afecta mi camino espiritual, mi proceso de transformación. En primer lugar, me gustaría a José plantearte esto. Más peligroso ni menos que otro cualquiera. Aparte, en cada uno de nosotros se muestra de una manera distinta, ¿no? Algunas veces, cuando lo vemos fuera, pues a veces es una cosa un poco ridícula, ¿no? Vemos a una persona un poco ridícula cuando realmente se está sintiendo superior, y cuando nosotros también lo hacemos, pues a veces realmente no estamos generando un gran daño afuera, salvo depende a qué persona, si se puede realmente sentir de alguna forma menospreciada, o se puede sentir mal informada por nosotros, o engañada, ¿no? Entonces, en ese sentido, depende de la situación, de la persona, y hay muchas formas de también tener un ego espiritual disfuncional. Obviamente, si estamos pensando en ese tipo por supuesto, es una cosa muy, muy peligrosa. Más sencillas, más atenuantes, son asuntos limitantes, primero para la persona que lo padecemos, y después porque también rompemos el contacto con los demás, porque se nos nota, en el fondo se nos nota enseguida. Entonces, para mí no es mucho más el sentirme que cuando yo tengo una sensación de que estoy más transformado espiritualmente que otros, que cuando yo realmente pienso que soy superior a otro por otro motivo diferente, no a la transformación espiritual, porque me siento superior con mi inteligencia, por ejemplo, y entonces utilizo eso para menospreciar a los demás, o que cuando utilizo o me separo de esa otra persona por sentirme superior, por ser más necesidad de ser superior en vez de ser distinto, dentro de lo igual y dentro de lo que nos une, ¿no? Yo no veo que haya que sea tan peligroso. Depende del caso. No creo que sea más que otros egos. Hay grandes egos que han generado mucho mal en el mundo, y no han sido exactamente egos espirituales, han sido egos
egos raciales, egos de superioridad muy defensivos y sentirse muy atacados. Esos egos a veces son muy patológicos y muy agresivos. Egos también que se aíslan porque realmente tienen pues, mucho miedo a la sociedad. Depende del grado. Para mí depende mucho del grado de la persona y de ese momento. Gracias, José. Oscar Vargas. Creo que el ego siendo parte de la personalidad, pues también tiene un contenido de correspondencia y de aprendizaje en cada nivel de evolución del individuo. De tal manera que si cada uno tiene una cierta experiencia, pues ese es el nivel de aprendizaje que le corresponde y las experiencias necesarias para evolucionar. Si lo viéramos, por ejemplo, desde el punto de vista del eneagrama, que sería interesante, se puede tocar ese punto, ¿cierto, don Sí, Germán? totalmente Bueno, abierto. Aquí no hay ninguna censura. ok. Entonces, pensemos, por ejemplo, que el mayor peligro como ego espiritual es pensar que vayamos a nuestro punto de integración y quedarnos ahí. Entonces, por ejemplo, como tipo 1, un tipo 1 que en integración va al punto 7, y en el 7 encuentra la flexibilidad, el relax en el punto 7 de la personalidad 7, se relaja un poquito, se distensiona y coge pilas para volver a su tipo 1 y mantenerse en ese funcionamiento desde el 1. El peligro es que el tipo 1 vaya al 7 sin haber ido al 4. Porque si no va al 4, si no se desintegra, si no se da cuenta de lo crítico que es mantenerse en función de las formas sin ir al fondo, no tiene sentido empezar un camino de integración que lo que hace es simplemente quitarle la atención y volverle a dar pilas para que siga jodiendo, perdón la expresión. Ok, muchas gracias. Marcela. Bueno, yo creo que para mí es importante entender en este punto qué es espiritualidad. Entonces, para mí, desde la visión que yo manejo, voy a citar las palabras de Gerardito, y espiritualidad es ese deseo que tenemos todos los seres humanos de ser mejores. Entonces, hasta ahí, digamos que el ego cumple definitivamente una función. Nosotros lo tenemos porque cumple una función y es necesario en este camino que estamos transitando. Creo que empieza a ser, como decía José, estoy de acuerdo en que no, primero que todo, yo no rompo el ego en varios egos. Lo veo como un ego que se manifiesta en diferentes situaciones, es otra cosa, pero es mi ego, es mi sistema de creencias, es mi forma de ver el mundo. Y lo que sí siento que puede ser digamos que un obstáculo en el camino de crecimiento es cuando este ego empieza a hacerme ver que ya estoy en el tope, que ya me las sé todas, que definitivamente el camino se acabó, porque entonces deja de cumplir la función y dejo de realmente de estar en la misión que vine aquí, que fue a crecer, a experimentar, a ser mejor. Entonces creo que si ese ego llega a salirse de control, está en un nivel malsano y estoy en el punto en que siento que todas estas herramientas o la información que tengo ya me tienen en el tope, ahí es cuando siento que puede ser peligroso tanto para mi camino de crecimiento como para lo que yo puedo llegar a expresar a los demás, porque al final de cuentas, digamos que en este caso particular, mi función también tiene que ver con el impartir esta información y digamos que facilitar estas herramientas. Entonces, si yo no estuviera también constantemente en ese estar acordándome que también sigo en este camino, que también estoy, o sea, que también todos los días la embarro, que también caigo 1001 vez en la misma cosa y otra vez digo, como en serio, llevo 20 años estudiando esta vaina y todavía caigo en esto. Entonces es como estar muy pendiente. Yo creo que es simplemente eso, se torna en un obstáculo cuando dejamos de estar pendientes, pero creo que mientras mantenemos como el observador ahí activo, pues al final de cuentas también es parte de ese camino que decía Oscar, es
A veces la vamos a embarrar, a veces nos va a poner la trampita, a veces vamos a caer, pero es estar muy pilos para no quedarnos ahí. Muchas gracias, Marcela. Carito. Bueno, yo pienso, igual que Marcela, yo no lo divido como en diferentes egos. Yo no podría decir que hay un ego más peligroso que otro porque pienso que es mi ego. Simplemente es esa estructura completa que tengo en mi personalidad con la cual pues estoy interactuando y que es necesaria en mi vida. Lo que sí pienso es en dónde está la peligrosidad del ego espiritual. Entonces, igual que cada uno de los egos tiene una peligrosidad porque al final nos divide, nos separa del otro. La peligrosidad para mí es en que es un ego muy sutil, es un ego que cuando estoy en ese estado, eh, tengo mucha dificultad para darme cuenta, precisamente porque me estoy echando un cuento en el cual pienso que voy por el camino correcto. Diferente a cuando estoy en otro momento de vida, en un ego donde de pronto tengo una situación donde estallo, donde me vuelvo supremamente agresiva, etcétera. Entonces me estoy dando cuenta que estoy mal y no me estoy echando la mentira. En el ego espiritual sí tengo esta posibilidad mucho más latente de echarme la mentira y creer que las cosas están bien cuando realmente no están tan bien. Pero no pienso que por eso sea más peligroso que otro. Todos los egos son peligrosos en el sentido de que al final me están separando del otro y me están generando sufrimiento. Pero a la vez es necesario y en la medida en que me voy dando cuenta de ese ego que tengo, pues ese es el camino, ese es al final el único camino que tengo de transformación, el darme cuenta de lo que me pasa a través del ego que tengo en ese momento. Muchas gracias. Don Oscar Ayala. Bueno, en línea con la pregunta, para mí pues el ego es uno solo y nos está disparando desde diversas perspectivas para sabotear un poco la comprensión, su función de siempre. Pienso que es afortunado quien en esta estancia de vida hoy día tiene a su mano herramientas que han venido llegando por diversas circunstancias. Ya alguien se refirió a eso. Cuando uno comienza a ser consciente de una serie de temas, obviamente hay un afán de descubrir caminos supuestamente más cortos, caminos más que le faciliten la tarea. En este camino de la espiritualidad, pues hay tantas cosas, vuelvo y digo, nacemos en una cultura, esa cultura nos dice una serie de cosas. Cuando vamos entendiendo todo el rollo de por qué nacemos donde nacemos, por qué nos toca lo que nos toca, vamos entendiendo algo que es lo más fundamental dentro de todo este rollo, y es que todo, como nos lo enseñó Gerardito, es necesario y todo es perfecto. ¿Perfecto para qué? Pues para que uno aprenda. A veces podemos aprender a las 33 veces que decía él que es el común camino de entender algo, las 33 guarapazos. A veces toca mucho más. Lo importante es uno comenzar a centrarse, como decía hace un rato, en aquellas pequeñas cosas donde está lo importante para uno. Cuando uno hace un camino de autoobservación con un método como el eneagrama, por ejemplo, se comienza a dar cuenta de cuáles son esas dificultades que uno tiene. Uno no tiene la verdad que llegar a demasiadas profundizaciones sobre el eneagrama. Hoy en día se han dicho 580,000 cosas sobre el sistema y cada vez habrá más. Porque eso ya entró también en el juego, ¿no? En el juego de las 1001 noches. Creo que uno se da cuenta de dónde está la sombra. El camino del eneagrama es relativamente sencillo si uno hace un trabajo bueno. ¿Dónde está tu sombra? ¿Dónde está tu dificultad? ¿Y dónde están esas cositas que te definen? Esas cositas que te hacen vibrar, por donde va la luz, como dicen.
Con un buen ejercicio de autoobservación, un método como el enneagrama, hay mucho, pero mucho camino recorrido. Si uno lo hace de una manera genuina y sin andar pues en competencias ni en afanes. Y en segundo lugar, si uno tiene a la mano un set de herramientas tan poderosas como las herramientas de magia, mejor dicho, uno está hecho en la vida. Ahí es donde viene el peligro del que estamos hablando. Creamos que eso es, yo ya llegué. Yo ya llegué, no. Póngalo en práctica y deje de sufrir por lo que cotidianamente sufre. A veces cuando en la espiritualidad nos añadimos motivos para sufrir más, vamos en la dirección equivocada, vamos en contravía. Entonces, todas estas herramientas son muy bellas, pero siempre teniendo el ojo avisor a que tenemos paz, de que estamos yendo por el camino que es y no nos estamos echando más carretazos encima de los que nos hemos echado toda la vida. Muchas gracias, Oscar. Bueno, la siguiente pregunta, y empiezo con don Oscar para no perder aquí la conexión. Hablamos del turismo espiritual. ¿Ego espiritual y turismo espiritual son lo mismo? ¿Es algo diferente? ¿Cuál sería tu visión, Oscar, con relación a eso? Pues para mí, el turismo espiritual es un poco el juego que nos pone el ego espiritual. Entonces, vistas así las cosas, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, que es un comportamiento frecuente. Uno puede caer en eso y uno ve que en esto vivimos, en la sociedad moderna, por lo menos en el mundo en que yo me muevo, veo eso permanentemente y lo considero sumamente complicado, sumamente peligroso. Para mí a veces es un cuestionamiento de en qué estoy yo, estas otras cosas que van apareciendo, ¿te da realmente algo, tiene algo de nuevo, algo de importante, algo que yo no he descubierto? Entonces uno comienza a ver como esas tentaciones de meterme por otros caminos y otros entreveros. Entonces, aplicando lo que yo veo en mi propio caso, sí considero que el turismo espiritual es una cosa muy complicada. Y por eso lo importante que yo considero el tener unos cuadernitos de verdades y revelaciones para aplicarlas y que esa aplicación en la vida diaria sea realmente la bitácora de uno. No andar obsesionado en pescar aquí, pescar allá y la última cosa que apareció o el último gurú de moda con el último trapo. Eso es las engañifas del ego, una vez más. Muchas gracias, don Oscar. José, por favor, cuéntanos tu posición frente a esta pregunta. Entendiendo que turismo, lo que se diferencia, yo a veces, tú me has hecho alguna vez esa pregunta, ¿qué se diferencia un turista de un peregrino? Para diferenciar lo que es una persona que busca sin saber cómo, pero busca algo que va más allá de su estado de conciencia actual, que es el peregrino. Desde el punto de vista del turista, el turista lo que busca es pasarlo bien, estar entretenido, lo cual es una cosa buena. Ser turista no tiene nada de malo. Lo que pasa es que es diferente el espíritu del turista a lo que es el espíritu del peregrino, de la persona que quiere en un momento dado ir más allá, entregarse a algo que va más allá de él y encontrar algo, tener una apertura. Tiene esa ansia, aunque no sabe cómo hacerlo, pero necesita una apertura o la está buscando. El turista en general no busca esa apertura, solo busca pasar el tiempo, pasarlo bien, disfrutar, lo cual es una cosa muy buena y muchas veces los turistas se convierten en peregrinos. Uno empieza siendo turista y acaba siendo peregrino y a veces hay personas que quieren ir como peregrino y van a veces con esta tensión y se convierten en, bueno, pues no lo sé, depende, hay de todo. Entonces es cierto que detrás de todas las corrientes espirituales siempre se crea cultura, siempre se crean negocios y es parte en toda nuestra historia ha ocurrido lo mismo, ¿no? A partir de una apertura espiritual, pues
los seres humanos alrededor creamos rituales, creamos mitos, creamos metáforas y también creamos culturas y economías. Ha pasado desde el Paleolítico y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo. El asunto es que tengamos la sensibilidad para diferenciar una cosa de la otra y, bueno, convivir con esto que no tiene, para mí no tiene solución y a lo mejor no debe tenerla. Es decir, el estar abierto, tener aperturas y el encontrarnos cerrados. Cuando nuestro ego es funcional, busca y nos facilita una apertura, cuando el ego es más defensivo y estamos en un estado de conciencia más limitado. Si me permites, antes dijiste algo así muy, al principio dijiste algo que yo lo digo. Egos, a medida que uno vamos madurando, vamos creciendo, es como si de alguna forma mutaran, cada vez se camuflan mejor. Tú dijiste de otra forma, pero que existe, y eso es verdad, yo creo que sí. Cada vez que vamos teniendo más herramientas, que vamos y tal, nuestra pasión, nuestro ego, esa parte, es como si se va disfrazando, es como un virus, se va convirtiendo, sí, va mutando, pero sigue estando ahí, y por eso nuestra atención es muy importante. Muchas gracias, Ose. Carito. Bueno, yo pienso que no es lo mismo. Lógicamente, el ego espiritual es pues esa máscara que tenemos en algún momento creyendo que digamos que el camino espiritual o el nivel en el que estamos es superior a otros. Y el turismo espiritual es como el camino, es el medio. Entonces, para mí no son lo mismo porque pues el uno sí camina en medio del otro, sí está incluido en el otro, pero no son exactamente lo mismo. Ahora, ¿dónde pienso yo que debe estar el trabajo? El trabajo está en el ego espiritual. Yo hoy, Carolina hoy, no tiene nada que decir ni criticar respecto al turismo espiritual, porque al final yo no soy la dueña de la verdad. Yo no puedo decir que lo que yo estoy haciendo es de verdad lo suficientemente profundo como para llegar a un estado de generación de conciencia y que lo que está haciendo otra persona es turismo espiritual porque es algo demasiado superficial que simplemente le está generando un bienestar, no sé, transitorio. Yo pienso que yo he llegado a todo este camino porque quiero ese bienestar, o sea, el mismo bienestar que quieren todos. Yo estoy buscando bienestar y seguramente en muchos momentos de mi vida no he tenido claridad de qué es lo que realmente quiero y me he convertido en un turista espiritual. Pero hay otros momentos que dentro de ese mismo camino de turismo espiritual encuentro la verdad, encuentro cosas que realmente me aportan en mi trabajo de desarrollo personal y de transformación. Entonces, pienso que no me metería mucho en decir que algunas personas están como turistas espirituales. Pienso que todos estamos en la búsqueda. Algunos buscan por un lado, otros buscan por otro y nadie sabe por dónde va a encontrar. Muchos buscan en los lugares donde muchos se encuentran y no encuentran nada, así como muchos buscan en lugares pues, que a mí me parecerían completamente errados y allí es donde encuentran esa verdad que necesitan. Entonces creo que el tema del turismo espiritual es algo muy personal, es algo que cada cual elige y yo no me metería a hacer ningún tipo de juicio respecto a eso. El ego espiritual, sí pienso que hay personas que están metidas y seguramente yo he estado en muchos momentos de mi vida metidas creyendo que estamos en el camino correcto, pero que en el momento en que nos separamos del otro o nos creemos más o creemos que nuestras teorías son las únicas válidas, allí hay un ego espiritual bastante complicado. Muchas gracias. Marcela. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carolina en que definitivamente el trabajo está en el ego. Y al final de cuentas siento que el turismo espiritual viene siendo parte del recorrido que hacemos, ¿no? O sea, todos hemos llegado en algún momento a la información precisamente haciendo turismo. Puede que no en esta vida, puede que no en este recorrido, pero
seguro que hemos hecho turismo en algún momento. Entonces hemos buscado diferentes formas de acercarnos a ese bienestar, a ese estar mejor, a ese conectar con el entender cómo funciona este universo, el por qué estoy aquí, el para qué, etcétera. Y creo que inclusive Gerardito lo dice, ahí van a haber niveles en los que tú exploras y definitivamente ese es uno de los niveles. Y lo otro que estoy de acuerdo un poco como con José es como cuando yo voy efectivamente haciendo turismo. Y cuando voy haciendo turismo, experimento, busco buscar esos lugares que me parecen bonitos, lindos o que van a activar algo en mí, pero no me voy a quedar a vivir en ellos. Entonces, el turismo es un paso necesario para llegar a ese punto en el que tú dices, de pronto esta información es la que a mí, y ahí también estoy totalmente de acuerdo con Caro, es la que a mí me resuena, es la que yo siento que yo puedo poner en práctica en mi día a día. Y como decía Gerardito, esto es de sentarse, verificar, comprobar y ponerlo todos los días, porque la espiritualidad es del día a día, la espiritualidad es mientras como, mientras hablo, mientras soy profesional, mientras soy hija, etcétera. Entonces, para mí es llegar al tipo de información que te permita de verdad crecer y también cuestionarte y también poner a prueba todo tu sistema de creencias en el día a día. Y vamos a tener que hacer en algún momento de la vida turismo para llegar a encontrar esa casa finalmente, ese donde yo me siento cómodo creciendo, bajo qué información y cuál me hace sentido. Muchas gracias, Marcelita. Muy bien, don Oscar Vargas. Gracias, Germán. Si pensamos que el turismo es experimentar varios sitios, varios lugares, varias circunstancias, dijo Rumi, cuando estás buscando, cuando crees que estás buscando, es realmente él quien te está buscando a ti. Y como lo han dicho todos, pues cada uno tiene derecho a encontrar su lugar de espiritualidad en el sitio o en la experiencia que sea. El tema es que hoy en día quizá el ritmo de vida que se lleva, el apetito por más y más experiencias, más cantidad de experiencias, nos hace perder muchas veces la calidad de algunas experiencias. Entonces creo que ahí es donde está la dificultad. No poderse quedar en un lugar a experimentarlo verdaderamente, poder digerir la experiencia. Muchas gracias, Oscar. Bueno, nos quedan unos 15 minutos. Antes de los 15 minutos, si me permiten, los mensajes del patrocinador. Quiero invitarlos muy especialmente este miércoles a un live por Instagram con Alejandro Castro Carvajal, dentro de una serie que estamos realizando en estos momentos sobre Eneagrama, la Escuela de Magia del Amor y Pandemia. Es un ciclo de 4 live. Vamos a tener el cuarto live con Alejandro este miércoles y luego vamos a tener un webinar con los 4 invitados. Erika Ciber, María Mercedes Duque y Carlos Sánchez. Los invito muy especialmente. Igualmente, el próximo fin de semana, Humanizarte va a atender el Eneagrama de la Luz para personas que deseen profundizar en el Eneagrama y específicamente en el aspecto de luz. El primer fin de semana de septiembre vamos a tener la introducción al Eneagrama vivencial para aquellas personas que deseen conocer más sobre el tema del Eneagrama, que no tengan conocimiento sobre el tema del Eneagrama. Y a mediados de septiembre, del 16 al 20, vamos a tener el seminario Despertar del Ser. Vienen 2 seminarios más que estamos virtualizando, que es el de desarrollo de competencias de liderazgo con el Eneagrama y un seminario sobre trabajo práctico con los subtipos. Entonces, bienvenidos. Muy bien, los últimos minutos quisiera hacer un ejercicio con ustedes, si me lo permite. A manera de conclusión, cada uno que saque una conclusión, pero no una conclusión propia, sino una conclusión de esta charla de algo que alguno de sus compañeros dijo y se lo lleva como resultado de esto. Entonces, Oscar Vargas.
Bueno, no está tan fácil la pregunta, Germancito, pero digamos que sí que me gustó la perspectiva que dio José, por ejemplo, de la no malsanidad de la búsqueda. O sea, creo que el ego es importante, pero hasta un punto. Y creo que darle tanta importancia a ego es sobrevalorarlo. Creo que es mucho más el énfasis que necesitamos hacerle a la luz. ¿Por qué tener ojos para mirar a un tipo 8 como un tipo bravo o una persona agresiva cuando en realidad también podemos ver la capacidad de poner límites, de tomar decisiones, de su liderazgo? O sea, poder tener ojos para ver la luz en el otro. Creo que el ego sí existe, sí tiene un propósito, pero incluso creo que esta misma era de Acuario es la era de olvidarnos de ego y trabajar más en esa luz de nosotros y poder armonizar, poder, si nos vemos como un instrumento musical, poder afinarnos de tal manera que estemos armonizados con la melodía, con el ritmo, con el tono que tienen las otras personas. Poder encontrar más. Ponte en el lado, por favor, para revisar la bicicleta que haya quedado bien puesta. Muchas gracias, por favor, a ver si me ayuda Luisita y Fabio a apagar micrófonos. Gracias. Osquitar, muchas gracias. Carolina. A ver. Bueno, mis compañeros dijeron muchas cosas que podría concluir. Una que recuerdo es, no recuerdo quién lo dijo, creo que Marcela, que hablaba de la unidad en el ego espiritual, en la unidad en el ego. Es que cuando ella dijo que no eran varios egos, sino que era uno solo, en ese momento yo empecé a pensar en que cómo el ego es un universo al final, es un universo que puede ganar la partida en cualquier momento. Entonces, la conclusión allí sería cómo tenemos que estar completamente con los ojos supremamente abiertos en un estado de total conciencia, porque como es tan versátil, es tan integrado en todos nuestros aspectos de la vida, se puede perder uno en cualquier momento, no solamente en el ego espiritual, sino en los otros egos. Entonces, la conclusión allí sería como la importancia para no llegar a ese ego espiritual donde creo que estoy mejor que otra persona o que ya he llegado a un estado supremamente, digamos, de trabajo espiritual. Estar muy atentos a todos esos caminitos o en todos esos aspectos en los cuales el ego se nos puede colar sin ni siquiera darnos cuenta. Muchas gracias, Carolina. José. Voy a destacar lo que dijo Óscar cuando a la pregunta del tema del turismo, que habló de que realmente lo que necesitamos es darle tiempo a la experiencia. Sí es cierto que cuando no le damos tiempo a la experiencia y vivimos con mucha rapidez y muy apurados o muy estresados, que en el fondo lo que hay detrás de eso siempre es miedo, siempre es algo que refuerza mucho el ego. Y realmente necesitamos, sea lo que sea, haciendo turismo, haciendo cualquier cosa, un poco más en este mundo en el que vivimos, un poquito más de sosiego, un poquito más de calma. Y yo creo que eso es muy difícil en estos tiempos, por todo lo que estamos, lo que nos ha tocado vivir, que es nuestro reto. Otras generaciones tuvieron otras cosas, ¿no? A lo mejor más duras que las nuestras, y a nosotros nos toca ahora pues tener experiencias un poquito más sosegadas. Y eso realmente yo todos los días me da, porque vivo también, me gustaría vivir con más calma todavía o más calma. Muchas veces tengo muy poca calma. Quería hacer solamente un hincapié de que Freud decía que el ego es sobre todo un ego corporal. Mientras estamos vivos tenemos ego. El ego solamente
desaparece cuando nos vayamos de esta forma. Entonces el ego es nuestra herramienta, por eso estamos aquí, gracias a nuestro ego, ¿no? Ahora, otra cosa son los egos cuando no realmente nos incomunican, no tenemos porosidad con lo que hay fuera y realmente no los hacemos funcionales para darlos a los demás. Muchas gracias, José. Marcelita. Bueno, yo creo que el ejercicio como tal fue bastante interesante, ver tantos puntos de vista, muchos similares, en algunos que a veces tenemos algunas diferencias, pero creo que me llevo es eso, es precisamente recordar eso que otra vez está diciendo José, y sí, para mí el ego es parte de nuestro kit de aprendizaje. O sea, si vine a este mundo a experimentar, esa era parte del kit que necesitaba para. Entonces es entenderlo como eso, como parte de mi kit de aprendizaje. Y por otro lado también entender un poco precisamente que las visiones o el experimentar de cada persona está dentro de lo que debe estar. Es perfecto y efectivamente es perfecto para esa persona, para recorrer su camino, para aprender sus lecciones, para ir dando los pasitos que necesita para algún día, esperemos, llegar a donde todos queremos, a estar mejor, a estar en paz, a estar, digamos que, cero sufrimiento. Pero mientras tanto es también ser un poquito más, digamos que estar conscientes del ego, pero también gozarnos un poquito este camino, no volvernos tan rígidos en ese sentido, porque creo que ahí puede empezar a jugarnos malas pasadas el ego espiritual, cuando nos sentimos como ya tengo la información, ya estoy en la cima de la montaña, ahí es donde creo que en serio se puede poner peligroso. Muchas gracias. Don Oscar Ayala. Gracias. Pues yo me llevo buenas cositas de cada uno. Me han gustado varias de las cosas que han planteado. Particularmente hubo un par de temas de las damas y uno de José que me llamaron mucho la atención y que lo tengo aquí anotado en una libretica que estoy llevando. Siempre es importante cuando uno está en un foro de jerarquía como el que veo que ha convocado don Germán, estar uno atento a tantas cosas que puede recoger uno para mejorar más. El primer tema tal vez diría que sobre el último asunto de la pregunta de Germán sobre el turismo, ese es un tema que tal vez es muy peyorativo, ¿no? Porque uno por lo general tiene la idea del turismo de alguien que está montado en un bus, que llega a un lugar absolutamente desconocido, todo el mundo se baja, toma fotos, en 3 minutos, quizá 4, el guía ya está diciendo que tienen que volver al bus, va al siguiente punto y así se pasan unos días y así es como uno tiene conceptualizado a veces a los turistas, ¿no? Entonces cuando uno habla de turismo espiritual, a mí al menos viene a mi pantalla mental esa idea de que somos a veces los humanos así, nos bajamos en un punto, ni alcanzamos a entender nada, tomamos 4 fotos, miramos aquí, estamos allá y nos vamos para otro punto y como que nunca descansamos. Realmente alguien lo dijo muy bien, no sé quién fue en este momento, pero hay que decantar las cosas y llega un punto donde eso termina, porque cada uno llega al lugar en donde encuentra lo que necesita. Creo que todos nosotros hemos sufrido de alguna manera esa experiencia, la hemos vivido, ¿ya? Entonces me gusta mucho también, como decía, el término que dijo José Marcial, usar más la palabra peregrino. Lo de peregrino me suena un poquito más místico, un poquito más compasivo, de un contenido y un trasfondo como un poco más serio, ¿no? Más místico también. Entonces, en lugar de referirnos tan peyorativamente a ese tránsito que todos tenemos en la vida de turismo espiritual, podemos hablar de peregrinaje, y eso me hace a mí sentir un poco mejor. Muchas gracias, don Oscar. Lo invito a que vea en el canal de YouTube de Humanizarte Digital, una conversación que tuvimos con José sobre
el Camino de Santiago y muy interesante sobre el tema del peregrino. Igual a todos nuestros invitados, esto en las horas de la noche, este webinar estará en nuestro canal de YouTube. Quiero apartarme, con el permiso de ustedes, de mi función de moderador para compartir lo que me llevó muchas cosas, como siempre. Hacer este ejercicio como moderador es absolutamente hermoso porque me llevo demasiadas cosas. Hoy en particular, lo más importante que me llevo de este tema es que sin darle una dimensión mayor o menor al ego espiritual, simplemente es parte de nuestro ego, de un solo ego. Debemos poner mucha atención cuando ese ego espiritual nos aparta del otro. Es ahí donde es lo que me llevo. Debo estar muy atento para que ese ego espiritual no me aparte del otro, y mucho más en estos momentos de la humanidad en la cual debemos estar atentos a eso, a ser considerados con los demás. Muy bien, 5 minuticos finales para que cada uno haga una reflexión final de no más de 1 minuto, por favor, ya muy personal sobre esta conversación que hemos tenido. Carito. Bueno, una reflexión final para mí sería que no solamente los que estamos aquí de panelistas, sino absolutamente todos, tenemos información importante que nos ha dado la vida. Hay que simplemente escuchar esa información y aceptarla con humildad. Yo creo que el ego espiritual es todo lo contrario a humildad. Entonces la humildad es la que te acerca al otro, la que te genera la posibilidad de, de sentirte bien con lo que tienes, con la información que has recibido y con lo que está pasando en este momento en tu vida. Es exactamente lo que debes vivir en este momento, es exactamente lo que yo debo vivir en este momento, entonces aceptarlo de manera completamente humilde. Muchas gracias, Carolina. Marcela. Creo que la conclusión para mí sería recordarnos, yo me paso constantemente recordándome esto, recordarnos que efectivamente toda la información que hemos venido recibiendo y las experiencias que hemos venido viviendo son para preguntarnos para qué es lo que necesito aprender de ellas y sobre todo para verificarlas, para ponerlas a prueba. Yo digo que hay que estar constantemente en modo científico y poniendo todas nuestras creencias bajo el microscopio a ver de verdad si son simplemente eso, creencias, o si definitivamente puedo obtener de ahí sabiduría que me ayude a ser una mejor persona y a poner al servicio como lo mejor de mí, porque creo que al final pues esa es la labor. Muchas gracias, Marcela. Don Oscar Ayala, su reflexión final, por favor. Sí, digamos que a modo de conclusión para mí es importante señalar que el ego espiritual, como tema que se ha tratado hoy, es otra herramienta, ¿no? Llamémoslo así. Uno tiende a veces en alguna parte del camino a considerar que el ego es como un coco por ahí, el enemigo a vencer y ese tipo de cosas. Y quizá lo estamos tomando de una manera demasiado drástica. El ego es algo que se formó con un propósito. Cuando nosotros nacimos, teníamos necesidad de tener algo así para defendernos, para tener una circunstancia y unas reacciones ante esa circunstancia. En la vida vamos encontrando el significado de eso, herramientas para darle la vuelta y darnos cuenta de que no tenemos que seguir pegados a los cuentos de la niñez y a las experiencias tal vez incomprensibles para ese momento, para uno, ¿no? Pero uno ya desde una retrospectiva puede darse cuenta del tremendo valor que ha tenido todo el proceso de descubrir eso, de darle el sentido a eso. Entonces, de alguna manera darnos cuenta de que el ego tiene tantas facetas y que uno va entrando a la comprensión a través de un trabajo, eso es maravilloso y eso es muy útil. Muchas gracias, don Oscar. Osquitar Vargas.
un maestro sufi se encontraba en su lecho de muerte y se reunieron todos sus discípulos en torno a él a hacerle pues sus preguntas, sus últimas preguntas, y hasta que alguno le preguntó: maestro, ¿tiene miedo de algo? Maestro Siddiq, ¿tiene miedo de algo? Y el hombre dijo: bueno, sí, en realidad pues somos humanos, tengo miedo, pero principalmente tengo miedo a la pregunta. Entonces le dice el hombre: pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta? Dice: no me van a preguntar que por qué no fui Moisés, que por qué no fui Abraham. Me van a preguntar por qué no fui Siddiq. Ok. Muchas gracias, mi querido. Muy bien. Ha sido una reunión maravillosa, una conversación muy, muy enriquecedora. Y bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes por haber hecho parte de este conversatorio, y seguimos QAP el próximo sábado. Muy seguramente tendremos el webinar de nuestros invitados a la serie de live sobre Enneagrama, Magia del Amor